I just wanna love, we don't gotta fuck. You can be on the other side, maybe we can meet, but hey, you know what I mean. I'm just tired of all this bullshit. I just wanna love, we don't gotta fuck. You can be on the other side, maybe we can meet, but hey, you know what I mean. I'm just tired of all this bullshit. Bueno, amigos, continuamos con este curioso tema que empezamos ya en un primer video, que está compartido ahí ya en nuestras redes sociales, así que sigan nuestra página de Facebook, TV Gemio, y también nuestro canal de YouTube, TV Gemio, donde ya está la primera parte de este video, que hablamos de uno de los casos que me pasó, de una persona que podemos decir una persona narcisista. ¿Qué quiere decir narcisista? Una persona que siempre está... O sea, siempre es ella el foco, tanto, de todo, tanto de la familia como en una relación. Es ella, o sea, si tú vas a venir con un problema, que te pasó algo, la persona siempre va a resaltar su problema, lo que él está pasando. Entonces, eso sería ser una persona narcisista, estar en el primero en todo, siempre, y no quizás ver el otro lado. Bueno, también a pesar de ser una persona que usaba mucho el victimismo, de ser una persona siempre víctima, una cosa que cansa, a mí por ejemplo me cansó muchísimo, de poder cualquier día normal estar hablando y siempre mal, sin contar que no me gusta hablar de esta enfermedad porque es algo tan delicado, es algo tan importante, algo tan serio, y que yo por ejemplo tengo en mi familia y veo casos que es una lucha eterna hablar de depresión, que en otro video vamos a poder hablar mejor. Entonces, decir que él, porque hoy en día lo veo que era una persona que usaba muchas cosas para llamar la atención, entonces justamente usar que tenía depresión era una más de ellas. Entonces es algo que es tan peligroso hablar de depresión, como así de hablar tantas enfermedades, obvio, pero hablar de depresión es tan... en este caso, como me tocó vivir, que él hablaba, ¿no? No, con eso no quiero decir que no lo tenga, pero no soy quien para decir que no. Pero digo, es algo muy delicado, es algo muy delicado, porque uno ha tenido momentos tristes, o podemos decir hemos tenido momentos depresivos, pero no es una depresión, es una enfermedad muy seria. Entonces digo, bueno, en fin. Él usaba de todo esto para llamar la atención, pero como, en fin, yo sabía que tenía que ir al encuentro, tenía que verlo, tenía que encontrarme con esa persona para salir de dudas, porque en mí ya estaba el tema de poner un punto final. Y no les voy a decir que no. No les voy a decir que no. Estaba soltero en ese momento. Pero había una persona que me interesaba mucho. Una persona que era... Hasta ahí entonces éramos solamente amigos, no había pasado nada. Pero venía arrastrando esta conversa y posible relación hace un tiempo. Digo, tengo que salir de dudas de esto ya. Sí o sí poner un punto final. Al mismo tiempo, si no daba cierto, que era lo que yo ya estaba planeando, digo, es una excusa de decir no dio cierto. Por eso pongo el punto final. Fui hasta donde estaba el señor. Bueno, él me esperó. Llegué tarde, me acuerdo que no son pocos kilómetros donde yo estoy. Eso todo todavía aún en la pandemia mismo, con todos los cuidados y todo eso, pero bueno, en fin. Hacía mucho tiempo, o sea, ya hace un año y medio que estaba con la pandemia, estaba encerrado totalmente, digo, con los debidos cuidados, y ya estaban los de las dosis también. Entonces digo, bueno, fui al encuentro de él. Bueno, el señor me recibió, me llevó a su casa. Bueno, su casa, o sea, el lugar donde él trabajaba en realidad no era su casa, era un lugar como un lugar que él cuidaba. En fin, realmente cuando realmente lo vi, dije, ya se empezaba a concretar aquello que ya tenía en mi cabeza. O sea, esto no va para ahí. ¿Por qué? No porque físicamente no me llamara la atención ni nada de eso, no, porque físicamente me llamaba la atención. Estaba todo correcto, no. La manera quizás, no sé. ¿Viste cuando tú te hablas con una persona durante tanto tiempo? Eran 5 meses o un poquito más, de estar hablando en redes sociales, videollamadas, mensajes, todo eso, audios. Y cuando tú ves la persona y se comporta de otra manera, bueno, en fin. Llegamos, todo bien. Él había
no había preparado una cena, había pedido una cena para comer y bueno, para pasar ese rato. Y yo creo, yo en realidad iba preparado para estar algunos días. Y fueron. Solo que no fueron los días que realmente tenían que ser. Porque bueno, después del, creo que cuarto día o algo así, dije, no, esto no va a dar cierto. Esto no va a dar cierto realmente. Digo, inventé una excusa, que me tenía que venir, o sea, que me tenía que ir para mi casa. ¿Qué fue lo que pasó? No era la persona que me interesaba capaz un poco más por red social. Era una persona llena de, no sé cómo poder decir, llena de matices, una persona llena de... También podemos decir una persona, ¿cómo puedo decir? Era algo rarísimo, sinceramente, no me viene el nombre ahora, pero era una persona rara. ¿Podría decir que era una persona fría? Sí y no. Tenía comportamientos de repente muy que no iban con lo que se vivía en el momento de la intimidad, obviamente. O era algo muy raro. Simplemente dije, es la manera de él, pero esto no quiero para mí. Y como yo ya iba en ese viaje para salir de dudas de todo, incluso aproveché mucho más el lugar, el paseo y que la misma persona. Bueno, ya iba con mi mentalidad de eso, salir un poco, despejar la mente eh, y salir de dudas con eso. Y fue eso. Inventé esa excusa, me fui para casa. En el camino ya venía pensando todo el repertorio, no todo el repertorio, pero sí dar aquel punto final por redes sociales. ¿Por qué por redes sociales? Porque a veces, no, pero hay ciertos casos que no puedes poner un punto final en una red social. No, pero este era el caso. Este era el caso. Sin contar las cosas que viví en aquel poco tiempo. Escuchando hablar mal de su propia familia. Siendo muy narcisista. Siempre él. Pero precisamente yo siempre, y me parece que todos nosotros tenemos que ser así. Para tú estar con una persona, tú tienes que admirar a esa persona. O en algún punto de vista, de tú ver, decir, esta persona me gusta, o sea, me gusta su manera, pero no simplemente con uno, sino con el entorno, con las cosas. Admirar, yo siempre pienso eso, siempre tuve que admirar algo, o mucho, o poco, pero algo de esa persona para yo estar con esa persona. Si no, es imposible. No admiraba nada, llegaba a la conclusión que no admiraba nada. Y al no admirar nada, no me gustaba nada de esa persona. Capaz que físicamente me llamaba la atención algo, pero... Y después está lo otro también, que hace parte, porque vamos a ser sinceros, hace parte todo cuando tú conoces a una persona. Todo. Hasta el momento de la intimidad con esa persona. Cuando fui a la intimidad con esta persona dije, pues... o sea, no tengo un padrón que me tiene que gustar de una manera. Y no es cierto eso que siempre tamaños documentos, porque no es verdad. Pero vamos a dejarlo así. Vamos a decir, cuando no hay ni tamaño, ¿qué vamos a hacer también? Entonces, cuando no hay admiración, cuando hay cosas que no te agradan de aquella persona, cuando no hay muchas cosas y todavía... Y todo se suma, empezar simplemente a sumar las cosas. Dije, no es que yo quiera estar con una persona por físicamente que tiene que ser así o lindo. Porque físicamente no es un padrón que sea wow. Para mí era un padrón que capaz que me gustaba, pero no era un padrón que llame la atención en general. Entonces, realmente, belleza y físicamente para mí fue una cosa, incluso siempre fue una cosa que no me llamó la atención en pocas personas. Si bien cada una de ellas tenía algo que a mí en particular me gustaba, pero no es lo que me llama la atención. Y entonces cuando no había nada dije, está. Simplemente al llegar a casa, él me preguntaba, ¿llegaste bien? ¿Está todo bien? Yo, sí, está todo bien. Después me gustaría hablar contigo mejor, hablar bien. No sé si te gustó haberla pasado, cómo la pasamos. Digo, sí, sin contar
que en esos días, muchos así, quedé solo. Ay, tengo que salir, tengo que hacer, tengo que hacer esto, todo eso, lo otro. Y no porque no lo entendiera, pero habían cosas raras. Y entonces dije, bueno, digo, voy a preparar para hablar en las redes sociales y poner un punto final. Y fue así que le puse un punto final a esta persona. Que no coincidíamos las maneras de pensar. Él quería que yo largara. Siempre en una relación, siempre tienes que dejar algo para en fin estar en aquella relación. De las dos partes siempre hay que dejar algo. Él en este caso no estaba muy cómodo a dejar nada. Simplemente yo tenía que dejar, por ejemplo, mi casa, mudarme con mis cosas y cosas así. Se me gustaría, y en poco tiempo también. Entonces, aparte de todo eso que había vivido con él, estaba eso de tener que dejar mis cosas también en poco tiempo. Y después de tanto tiempo hacer una relación, conviviendo, meterme de nuevo a convivir, a vivir con otra persona, para mí estaba fuera de mi pensamiento realmente. Y eso todo, claro, ayudó a poner ese punto final. Y claro, estaba conociendo, todavía no nos habíamos conocido personalmente, pero esa amistad que estaba pasando ya un poquito antes con esta otra persona, me estaba incentivando a decir, no, sí te mereces algo bien, una persona sana, porque también estaba eso, veía que no era una persona, este muchacho que estaba viviendo esta experiencia de estos 5 meses, no era una persona sana. Incluso se lo dije varias veces, incluso hacía tratamiento y lo paraba, hacía y lo paraba. No sé, no me acuerdo bien si era con psicólogo o qué era. Entonces digo, realmente precisa. Porque está bien que tú puedas ayudar a tu pareja en todo en lo que puedas, pero en fin, hay casos y casos, ¿no? Entonces puse el punto final por diversas cosas, pensamientos diferentes, manera. Me fui alejando del primero, porque él tenía, igual te hablaba un día mucho, otro día ya te hablaba casi nada. Dio justito que al otro día de yo haber llegado de la casa de él y eso, él me dejó de hablar un día entero. Ay, un día y medio. Ahí el día y medio me puso, discúlpame, que no sé qué que me pasó, que no sé qué. Dije, ta. Incluso cuando iba pasando las horas y ese día que no me escribía, el otro que ya era mediodía y no, nada, yo dije, fantástico. Fantástico porque, o sea, es la excusa perfecta para... Entonces ahí le dije que yo no daba cierto, que yo también estaba con millones de cosas en mi cabeza y todo eso. Puse el punto final. Solo que había un termo en toda esa historia, una coma o algo que había pasado en este tiempo que nos habíamos estado hablando sin conocernos, que me llamaba mucho la atención, aparte de, por ejemplo, elimina amigos de tus redes sociales, tienes muchos, no me gustan. Un día me dijo uno en particular, me dijo, ¿conoces a fulano? Digo, no lo conozco personalmente, lo conozco por las redes sociales, por eso lo tengo de amigo. Creo que me hablé algunas veces con él, pero nunca nada más. Y realmente era así. Una persona que creo que hablé 3 veces, pero hace tiempo, no sé, no me acordaba. Sé que era una persona que tenía de amigo y era una persona que me caía bien y bueno, en fin. No, elimínalo o bloquéalo. No lo puedes tener de amigo. No lo tengas de amigo. No me ordenaba, pero al mismo tiempo. No, es que me hablé un tiempo con él. Es una persona falsa, una persona que nunca quiso verme bien. Me hablé con él, nunca me dijo que había tenido nada más que simplemente hablar. O creo que un día me dijo mi ex, pero nunca nos vimos, o sea, ya lo mencionaba como ex, pero nunca se había visto personalmente, según él. Claro que me quedé, tipo, o sea, ¿qué realmente pasó, no? Porque, ¿para qué quiere que...? Porque, en fin, primero que la actitud de una persona, si yo te estoy conociendo, todavía no nos conocemos personalmente, y yo te estoy diciendo, obviamente que está en ti si tú vas a ir a hacer lo que yo te diga, pero diciendo que tienes que borrar, eliminar o bloquear, en fin, o sea, ya te puedes dar cuenta que no es algo muy
muy sano, muy natural, en fin. Y fue lo que me dijo, que era un ex, que se había hablado con él, en fin, para él era un ex, pero no había pasado de hablar, y que era una persona que no servía. Bueno, yo en fin, lo estaba conociendo, ya estaba la cosa más. Digo, bueno, en fin, no quería tener algún problema, o lo voy a bloquear. No me acuerdo bien si lo bloqueé o lo eliminé, no me acuerdo bien. Pero me quedé siempre con esa duda. En fin, después de poner el punto final en la casi relación, me acordé de eso, digo, lo voy a desbloquear. Creo que lo había bloqueado. Digo, lo voy a desbloquear. Lo desbloqueé. Lo desbloqueé, le paso un mensaje. Y le pongo la situación. Mira, disculpa, fulano, ¿cómo estás? Disculpa. No sé si te das cuenta, pero te bloqueé. Fue por esto y esto y esto. Conocí a esta persona. Le di nombre y apellido, obviamente, para que... Digo, no sé qué pasó entre ustedes, pero yo me dejé llevar, lo estaba conociendo. Ahora puse el punto final realmente en esta situación y no sé, me gustaría saber, o por lo menos explicarte por qué lo hice, por qué te bloqueé, todo eso, en fin. Ahí él me contestó muy simpático, incluso nos quedamos amigos, hasta el día de hoy conversamos y todo eso. Y ahí me empezó a contar toda la historia. Resulta ser que era sí ex, realmente era ex. Había tenido una relación con él, pero de vivir momentos, de verse seguido, no me acuerdo bien, no quiero mentir acá, pero creo que fueron más de... Fue un buen tiempo. Y de experiencias para él, a lo último, horribles. Horribles. De presenciar cosas tremendas, así. Agresión física, a lo último. Bueno, verbal, ni que hablar. Vivir momentos de pequeños furtos. Y de él casi ser un testigo de todo esto, un cómplice casi de todo esto, y haber vivido cosas horribles con esta persona, de haber sido una víctima también de esta persona. O sea, tremendo lo que vio este muchacho y que él me contaba. Y claro que uno cuando escucha dice, pero ¿será que... Pues será que es verdad o que no es? Pero él me decía tantas cosas y me contaba la historia que él le hizo para conquistarlo y de ese victimismo que él hacía, de ese juego que él hacía. Él se lo había hecho a él igual. O sea, me lo había hecho a mí, porque yo había sido después, ¿no? Entonces él fue primero. A mí me lo había hecho igual, que a él. Y él me dijo, que muchas de esas cosas fue lo que me conquistó, porque bueno, en fin. Él lo quiso muchísimo, este otro muchacho, que yo lo había bloqueado, o sea, justamente, claro, estaba con él y soportó mucha cosa y fue una víctima de él. Hasta que, bueno, en fin, pasó lo que tenía que haber pasado hasta un punto que no daba para llevar más y pusieron el punto final en esta relación. Con eso, que nos empezamos a hablar mucho y a hablar mucho, de hablar de todo este tema que estaba pasando y él contándome todo y cada vez me venía confirmando más las cosas que él había vivido y que yo con él también. Solamente me confirmaba cosas porque eran muy parecidas, eran casi iguales. Fuimos descubriendo más personas. Fuimos descubriendo más personas que eran víctimas de la misma manera. Gracias a Dios yo no llegué a tener nada con él, ninguna relación, que gracias a Dios no me llevó a eso. Pero me dio mucha curiosidad de saber del tema de esta pareja que él me contaba, o sea, del, vamos a decir, la persona que casi tuvo la relación con él. Que, ¿se acuerdan que les había contado que él había tenido una persona que le había hecho sufrir muchísimo, le había pasado muchas cosas? Me dio curiosidad de conocer a estas personas también, o sea, de hablar realmente. Y por este otro lado, de este otro muchacho que bueno, también había pasado cosas con él y que nosotros empezamos a hablar y que él me contaba y todo, en fin. También
por ejemplo, un día se enteró por la red social, él, que este muchacho que teníamos en común nosotros, estaba conociendo a una nueva persona. A una nueva persona. Y por los medios de él, yo no, porque ya estaba con mi cabeza en otro lugar y ya no quería ni saber, por los medios de él, se quiso comunicar con esa persona, alertarla. Y no lo hizo porque estaba con él, pero ¿qué pasó? Se los voy a contar en una tercera parte de este video porque realmente se nos hizo larguísimo, pero vale la pena, así que bueno, les cuento la tercera y última parte de este sin filtro bastante particular, así que nos encontramos pronto.